He's a coward. That's why he can only look at his feet. He can't look at himself. He can't look at anybody else. He's a coward. He knows he's a coward. Texas, febrero de 2024. Una pequeña localidad acostumbrada a la tranquilidad despertó con una noticia que rápidamente se esparció por todo el país. Audrey Cunningham, una niña de apenas 11 años, no había llegado a la escuela. En principio, se pensó que se trataba de un malentendido, pero conforme pasaron las horas, esa esperanza se transformó en angustia. Audrey vivía en el condado de Polk. Era una niña dulce, activa y curiosa. Le gustaba jugar al aire libre y le encantaban los animales. Sus vecinos la describían como educada y siempre sonriente. El viernes 16 de febrero, como de costumbre, debía abordar el autobús escolar a las 7 de la mañana. Sin embargo, nunca subió. This is the stuff that you see on TV, and you wonder, you can only imagine what the family and the parents are going through, and there's not words for it. Crímenes imperfectos. Audrey Cunningham había nacido el 5 de febrero de 2013. Era una niña risueña, curiosa, llena de energía. Cursaba el 5º grado en la escuela primaria Creekside Elementary. Vivía con su padre, Joshua, y sus abuelos paternos, tras la separación de sus padres. Su madre, Cassie Matthews, tenía un vínculo limitado con ella. Joshua había tomado custodia de la niña argumentando que podía ofrecerle una vida más estable. Según declaraciones, la relación entre los padres era tensa y los encuentros entre madre e hija eran poco frecuentes. De hecho, la última vez que Cassie vio a su hija fue semanas antes de su desaparición. Cada mañana, Audrey caminaba poco más de media milla hasta su parada. A veces, si estaba lloviendo o si se hacía tarde, era su padre o don McDougall quienes la llevaban en auto hasta allí. Pero esa mañana todo cambió. McDougall aseguró que la dejó en la parada, como de costumbre. Pero según el conductor del autobús escolar, Audrey no apareció ese día. La escuela lo confirmó. Nunca entró a clases. En Estados Unidos, las escuelas tienen sistemas automáticos para alertar a los padres cuando un alumno no se presenta. Pero ese 15 de febrero, por razones que aún se investigan, la escuela no notificó a la familia Cunningham de la ausencia de Audrey a tiempo. Eso, sin duda, complicó los esfuerzos iniciales de búsqueda. La última persona que vio a Audrey esa mañana fue don Stephen McDougall, amigo cercano del padre de la niña, quien vivía en una casa rodante en el patio trasero de la familia. Fue él quien llevó a la pequeña hasta la parada del autobús escolar. Al menos, eso fue lo que dijo. Pero Audrey nunca subió. Al llegar la tarde, los familiares se reunieron en la parada esperando que bajara del autobús, pero no apareció. Fue entonces cuando comenzó una búsqueda desesperada. La familia comenzó a buscar respuestas por cuenta propia. La abuela de Audrey y McDougall fueron de casa en casa preguntando a los vecinos si alguien la había visto. Incluso contactaron a la madre, Cassie, quien al enterarse llamó inmediatamente a la policía. Minutos después de la denuncia, se activó una alerta Amber. Las autoridades describieron a Audrey como una niña blanca, de ojos azules y cabello rubio. Medía alrededor de 1,25 metros, pesaba unas 75 libras. Llevaba pantalones negros, una sudadera con capucha negra con letras blancas, zapatillas deportivas y una mochila roja brillante con el personaje de Hello Kitty. La búsqueda fue inmediata. Voluntarios, agentes del sheriff y familiares comenzaron a recorrer los bosques cercanos, el área del lago Livingston y los senderos que conectaban con el parque estatal. Según su madre, a Audrey le gustaba explorar la naturaleza. Por un momento, todos quisieron creer que simplemente se había extraviado, pero la esperanza comenzó a diluirse. Al día siguiente,
Viernes 16 de febrero, las autoridades recibieron una llamada clave. Alguien que conocía a don Stephen McDougall lo denunció por un hecho de violencia ocurrido meses antes. McDougall fue arrestado, aunque en ese momento el cargo no estaba vinculado directamente con la desaparición de Audrey. Su pasado comenzó a salir a la luz. Documentos judiciales revelaron que McDougall tenía un extenso historial delictivo: agresiones, posesión de sustancias ilegales, resistencias al arresto, incluso una condena en 2007 por haber intentado atraer a una menor con intenciones sospechosas. Sin embargo, por razones técnicas, nunca fue registrado oficialmente como agresor sexual. Esa misma tarde, un hallazgo cambió el rumbo de la investigación. Cerca de la presa del lago Livingston, la policía encontró la mochila de Audrey. Era inconfundible, roja, brillante, con Hello Kitty. Casualmente, ese fue el lugar donde McDougall había dicho que estuvo. Con esta evidencia, las autoridades lo señalaron oficialmente como persona de interés, y el sábado 17 de febrero, la búsqueda cambió de tono. Ya no buscaban una niña perdida, buscaban a alguien que podía no estar con vida. Cuando las autoridades informaron a la familia Cunningham que el cuerpo de la pequeña Audrey había sido encontrado en el río Trinity el martes 20 de febrero de 2024, la noticia cayó como un rayo. No solo se confirmaban los peores temores, también se abría un nuevo capítulo, uno lleno de dolor, ira y muchas preguntas sin respuesta. Joshua Cunningham y sus padres, devastados, hicieron una declaración pública breve, pidiendo respeto por el duelo y clamando justicia por su hija. En ella aseguraban que habían intentado ayudar a don Stephen McDougall por compasión, sin saber, según afirmaron, la gravedad de su historial. Nunca me dijeron que ese hombre vivía en el patio. Nunca me contaron que él era quien cuidaba de mi hija. Si lo hubiera sabido, jamás lo habría permitido. Me quitaron el derecho a protegerla. Me quitaron todo. Cassie Matthews había sospechado durante años que Joshua no quería compartir la custodia. Ella había intentado mantenerse cerca, pero la distancia, tanto física como emocional, se volvía cada vez más difícil de superar. Ahora enfrentaba una pérdida que ningún tribunal podría enmendar. La comunidad de Livingston estaba conmocionada. ¿Cómo es posible que alguien con tantos antecedentes pudiera vivir a metros de una niña sin que nadie lo cuestionara? ¿Cómo es que el sistema falló una vez más? Stephen McDougall tenía un historial criminal que abarcaba más de 2 décadas, desde posesión de sustancias ilegales hasta agresiones físicas, robo y una condena por intento de abuso a una menor en 2007. Sin embargo, por razones aún no aclaradas, nunca fue registrado oficialmente como delincuente sexual. Eso fue un error fatal. Sabemos que el público tiene muchas preguntas. Nosotros también. Estamos revisando cada etapa de este caso para entender por qué este sujeto no estaba bajo una supervisión más estricta. Esto no debió ocurrir. Las preguntas no solo apuntaban a McDougall, sino también al propio Joshua. ¿Por qué permitirle a un hombre con múltiples antecedentes vivir tan cerca de su hija? ¿Por qué no revisar su pasado? ¿O sí lo sabía y decidió ignorarlo? Él lo sabía. Tal vez no todo, pero algo sabía. ¿Qué padre no investiga a quien cuida a su hija? No me digan que fue un acto de bondad, fue negligencia. Mientras tanto, las autoridades seguían trabajando. La mochila de Audrey, encontrada cerca de la presa, fue clave. Su contenido, cuidadosamente revisado por los peritos, reveló un detalle impactante. Había marcas de arrastre y manchas compatibles con sangre. La cuerda que ató su cuerpo al fondo del río era idéntica a una encontrada en el vehículo de McDougall, que fue incautado apenas días después de la denuncia. Pero la prueba más fuerte estaba por llegar: los resultados forenses. El examen post-mortem reveló que Audrey murió por un golpe contundente en la cabeza. No había signos de agresión sexual, lo que para algunos fue un alivio, y para otros, simplemente una pequeña tregua en medio del horror. El nivel de violencia, el uso de herramientas para ocultar el cuerpo, todo indica premeditación. No fue un accidente. Este crimen fue cometido con la intención de desaparecer a la menor. La Fiscalía del Estado de Texas presentó formalmente cargos por asesinato capital
contra don Stephen McDougall el 21 de febrero de 2024. Debido a la gravedad del crimen y el historial del acusado, se le negó el derecho a fianza. El fiscal del distrito aseguró que buscarían la pena máxima. Y aunque el juicio aún no había comenzado, el caso ya se debatía en los medios de todo el país. Mientras tanto, surgía un nuevo dilema moral y legal. ¿Podía Joshua Cunningham enfrentar consecuencias legales por haber permitido que su hija estuviera al cuidado de una persona tan peligrosa? Por ahora, no se le imputaban cargos, pero la presión pública comenzaba a notarse. En medio del dolor, la madre de Audrey decidió iniciar una petición formal para que se refuercen los mecanismos de control de antecedentes para todas las personas que cuiden de menores de edad. Su voz, antes silenciada por una custodia lejana, ahora sonaba más fuerte que nunca. No puedo traerla de vuelta, pero puedo intentar que ninguna otra madre pase por esto. Que nadie más pierda a su hija por confiar en quien no debe. Una marcha en honor a Audrey se realizó el domingo siguiente a su funeral. Docenas de personas caminaron con camisetas blancas, flores y globos. En cada globo, un mensaje: justicia para Audrey. El hallazgo del cuerpo de Audrey Cunningham no solo quebró a una comunidad entera, sino que abrió una puerta directa al horror. Aquella que apuntaba a un rostro conocido. Uno que se paseaba con absoluta libertad por el mismo vecindario. Stephen McDougall, de 42 años, había estado en la mira de las autoridades desde los primeros días de la investigación. Su historial no era alentador. Ya había sido condenado en 2014 por poner en riesgo a menores y había pasado años tras las rejas. Cuando salió, intentó rehacer su vida en silencio. Pero el silencio no siempre es señal de paz. A veces es advertencia. Cuando revisamos el historial de personas cercanas a Audrey, su nombre saltó de inmediato. No era un desconocido. Vivía a pocas casas y, según supimos, había estado a cargo de llevarla a la parada del autobús escolar en más de una ocasión. Los vecinos lo describían como reservado, a veces simpático, pero también raro. Un hombre que pasaba tiempo con los niños del vecindario, aunque no tenía vínculos familiares directos con ellos. A través del análisis de su celular, los investigadores notaron que Stephen se había desplazado ese mismo día hacia el área cercana al Trinity River, un lugar boscoso y apartado, el mismo lugar donde, 5 días después, fue hallado el cuerpo de Audrey. Además, las cámaras de vigilancia ubicadas en distintos puntos de Polk County mostraban un vehículo con las mismas características del que manejaba Stephen, desplazándose en horarios coincidentes con los momentos de desaparición. La fiscalía no dudó. Había suficientes elementos para emitir una orden de arresto. Stephen McDougall fue acusado formalmente de asesinato capital. Aunque en un principio solo se le había vinculado por la desaparición, con la aparición del cuerpo y los elementos forenses, los cargos fueron ampliados. Según informes del forense, la menor había sido víctima de violencia física y luego arrojada al río con el aparente objetivo de ocultar el crimen. En la corte del condado de Polk, Stephen compareció por primera vez. Su defensa solicitó tiempo para revisar las pruebas, pero la fiscalía ya tenía en su poder testimonios claves. La justicia, aunque lenta, ya se movía. Y el estado de Texas no iba a perdonar este crimen. Se anticipó que la fiscalía buscaría la pena más dura disponible: la condena máxima. Texas es uno de los estados donde la pena de muerte aún se aplica. Y en casos donde la víctima es un menor, las posibilidades de que se solicite esta condena son altas. En este caso, dada la brutalidad del acto y la premeditación aparente, la fiscalía confirmó su intención. Este crimen es atroz, no solo por la pérdida de una niña inocente, sino por la traición de confianza. Lo que ocurrió con Audrey no puede repetirse. Vamos a perseguir el castigo máximo. En Livingston y otras zonas del condado de Polk, los vecinos organizaron vigilias, pintaron murales y se comprometieron a exigir reformas. Más control sobre los registros de agresores, revisiones más estrictas y protección real para los menores. El nombre de Audrey se convirtió en símbolo, no solo de tristeza, también de lucha. Ella era tan dulce.
Siempre saludaba. Llevaba su mochila rosa, hablaba de dibujos animados. No merecía esto. Ningún niño lo merece. Audrey Cunningham tenía solo 11 años. Su historia terminó en un río, pero dejó un eco difícil de silenciar. En la escuela, su pupitre quedó vacío. En su casa, sus juguetes permanecen intactos, pero en la memoria de quienes la conocieron, su risa sigue presente. Stephen McDougall espera juicio, sin derecho a fianza. El proceso podría tomar meses, incluso años, pero una cosa parece clara: la justicia ya tiene un camino trazado, porque cada crimen imperfecto comienza con una cadena de errores, y cada víctima merece algo más que justicia, merece memoria. Audrey Cunningham ya no está, pero su historia debe seguir contándose, para que no se repita, para que el silencio no gane, y para que la próxima vez no sea demasiado tarde. Si este caso te estremeció, te invitamos a ser parte de esta comunidad que no olvida. Suscríbete a Historias Criminales, activa la campana de notificaciones y no te pierdas los próximos casos reales que exponen los errores y también las verdades que el tiempo no puede enterrar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo expediente. Crímenes imperfectos.